Cuando quieras. Buenas tardes y bienvenidos a la última sesión del ciclo de conferencias de divulgación científica 90 minutos para la ciencia. Gracias a los ponentes invitados y a todos los que nos acompañáis hoy, que por ser fieles a esta cita que venimos ya realizando desde finales de mayo, y con esta es la última sesión, llevamos con estas 5 sesiones. Hemos hablado de muchísimas cosas y hoy vamos a acercarnos a la ciencia del agua. Bueno, con este ciclo pretendemos acercar la ciencia a la sociedad y lo hacemos de la mano de sus principales protagonistas, que son los investigadores. Quiero resaltar que estas actuaciones las impulsamos desde Fundecip PCT en el marco de la Oficina para la Innovación y contamos con el apoyo de la Secretaría General de Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidad de la Junta de Extremadura y con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo FEDER. Bueno, pues nosotros venimos desarrollando esta labor desde el área de cultura científica de nuestra fundación y hasta ahora todas las conferencias las veníamos realizando de forma presencial. Desde 2017 han sido todas en nuestra sede, en nuestro salón de actos y bueno, la cercanía pues ha sido muy satisfactoria, pero bueno, por el COVID-19 se están organizando de forma virtual y queremos agradecer la buena acogida que están teniendo. Hoy nos vamos a acercar a la gestión del agua como recurso, un campo de investigación apasionante y de máxima atención desde el mundo de la ciencia. Y es que el agua es un bien es un bien que no se puede derrochar, sino que hay que cuidar y establecer los marcos normativos y científico-tecnológicos necesarios para poder utilizar este agua en todas sus etapas y evitar así que se pierda. El futuro del agua pasa por aprovechar la última gota ante el reto que supone el cambio climático. En nuestro país, con las temperaturas que sufrimos últimamente, ¿no? En los últimos años. Bueno, en esta sesión contamos hoy con 2 expertos investigadores de reconocido prestigio que están desarrollando sus trabajos en este ámbito. En primer lugar, intervendrá Ana Allende Prieto, que nos acercará a los avances de la ciencia sobre la gestión de los recursos hídricos y de cómo el agua regenerada es ya una realidad que está regulada por la Unión Europea y su uso no solo es que sea ventajoso, sino que es necesario. Después intervendrá Fernando Juan Beltrán Novillo, de la Universidad de Extremadura, que nos hablará sobre sus investigaciones en oxidación avanzada con ozono para la potabilización de aguas de consumo y depuración y la reutilización de aguas residuales. Y finalmente reservaremos un tiempo para el debate de una media horita, o bueno, dependiendo de lo que se alarguen ellos en sus exposiciones, para que hagáis todos los asistentes todo el tipo de preguntas, dudas o sugerencias a la sesión de hoy. Y recordaros que abajo en el Zoom tenéis unos iconos para dejar vuestras preguntas, sugerencias y también un chat donde podéis interactuar con nosotros que os iremos contestando puntualmente. Bueno, paso a presentar la primera ponente, comentaros el perfil de Ana Allende Prieto. Es investigadora científica y vicerrectora del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura del Centro Superior de Investigaciones Científicas del CSIC, uno de los organismos punteros en España y en Europa sobre gestión hídrica. Ana es doctora en Ciencia y Tecnología de los Alimentos en la Universidad de Cartagena. Además, realizó investigaciones como postdoctorado en el Centro de Tecnología Postcosecha de Flandes, en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica y en el Laboratorio de Calidad de los Alimentos, Laboratorio de Microbiología Ambiental y Seguridad Alimentaria en Baltimore, en Estados Unidos. Ha publicado más de 100 artículos de investigación en revistas internacionales revisadas por pares, centrados en la seguridad de los productos frescos, así como en el impacto de las intervenciones tecnológicas previas y posteriores a la cosecha en la ecología microbiana de las frutas y hortalizas, con más de 5.000 citas. Su índice H actual es de 40. Ha acumulado más de 20 años de investigación científica, pero también de experiencia en gestión, ejecutando, iniciando y orientando proyectos de investigación sobre microbiológica de productos vegetales frescos y agua de río, con 5 proyectos financiados por el Centro para la Seguridad de Productos CPS en California, Estados Unidos. Actualmente ocupa varios cargos en instituciones nacionales e internacionales, entre los que ellos hay que destacar que es vicepresidenta del panel BioAD de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, y pertenece al grupo de trabajo conjunto de la FAO y de la WHO sobre evaluación de riesgos microbiológicos. También es miembro de 3 juntas directivas de revistas internacionales de gran prestigio. Bueno, pues hoy hablar
el título de su ponencia va a versar sobre si está Europa preparada para cumplir los nuevos requisitos microbiológicos mínimos necesarios para la reutilización del agua para riego agrícola. Gracias, Ana, por acompañarnos, y cuando quieras puedes comenzar compartiendo la pantalla e iniciar tu intervención. Pues muchísimas gracias, Mila, y gracias por la tan extensa presentación que me has hecho. Y bueno, pues voy a ver si conseguimos conectar bien todo esto. No sé si se ve ya perfectamente la presentación para todos los que estáis asistentes. Y bueno, pues lo primero, evidentemente, agradecer a Fundecid PCTEX y por supuesto, a los organizadores el haberme invitado a daros esta presentación. Es un tema que realmente es, como me comentaba Mila, es muy importante toda la gestión del agua, y realmente he centrado un poco la presentación, aunque hablando de gestión de agua podríamos estar hablando horas y horas desde muchos puntos de vista, pero lo he centrado un poco en haceros llegar y conocer por la nueva regulación que se ha publicado este 4 de junio, o sea, hace prácticamente 3-4 semanas, y ver un poco las implicaciones o qué supone esto para un país como España y también pues, bueno, dentro de Europa. Un poco, bueno, pues quiero quizás empezar por el título general de la jornada de hoy, que es de qué forma la ciencia ayuda a mejorar la gestión del agua, y realmente, pues bueno, en todos los aspectos en los que podemos pensar hay investigación y hay evidencia científica de, pues bueno, recomendaciones o qué se debe hacer a la hora de tomar las decisiones correctas en este objetivo que sería el sacar el máximo provecho del agua que disponemos, ¿no? Son muchísimos organismos internacionales de gran prestigio, como en este caso pues, la FAO o la OMS, que llevan desde hace muchos años teniendo grupos de trabajo y publicando informes y publicaciones de interés sobre el tema. Y bueno, pues concretamente tenemos uno todavía en marcha, que es este grupo de trabajo y en el que ya se ha publicado el primer informe y pues bueno, sienta un poco las bases de lo que se conoce el Fit for Purpose, que es pues intentar utilizar o intentar cada tipo de agua pues para el uso adecuado que debería de tener, ¿no? Cuando hablamos del ciclo del agua o de la gestión del agua, pues muchas veces nos referimos a este tipo de esquemas en los que nosotros siempre vamos a tener distintos tipos de fuentes de agua, unas que pueden considerarse de mejor calidad y otras de peor calidad, pero lo que se intenta es que cada una sirva para su propósito y que sea adecuada para su propósito, de forma que no estemos malgastando un agua de una excelente calidad que posiblemente debería de dedicarse exclusivamente al agua potable, al agua de bebida, y que, sin embargo, por utilizar aguas de distintas calidades no se pongan en riesgo ni alimentos ni medio ambiente. Entonces, tenemos que tener también muy claro que debemos de utilizar las tecnologías en su justa medida para conseguir esa utilización adecuada de las distintas calidades de agua. Pero bueno, el objetivo es ese, ¿no? El usar el agua de la forma más inteligente. Esto sería un poco la forma que lo ha abordado últimamente la FAO y la OMS, pero bueno, la Comisión Europea también tiene muchísimos programas vigentes en los que pues, esa gestión del agua se maximiza. Hablamos de la economía circular, de un único, también se habla mucho de el One Health como una única salud, pero también como un único agua, o sea, el One Water, de forma que tengamos en cuenta que el agua que disponemos pues es lo que vamos a disponer siempre, no se va a transformar, sino que, o sea, no se va a generar más, sino que se transformaría, y que tenemos que ser conscientes de para qué usamos y cómo usamos. Entre todas estas políticas e iniciativas es donde la reutilización del agua pues cobra un especial interés, porque debemos de intentar dejar las cosas como las encontramos. Esto quiere decir que si nosotros estamos utilizando aguas buenas, que son aguas subterráneas o aguas que son de manantiales, las estamos utilizando para devolverlas de nuevo al medio ambiente, es decir, para volver a verterlas en los cauces de los ríos o incluso en el mar. Deberíamos de devolver ese agua al menos de la misma calidad con la que la hemos cogido. Y para eso es imprescindible que se implanten pues,
plantas de depuración, las plantas de tratamiento de aguas, y que sepamos que no podemos estar vertiendo aguas contaminadas a los flujos de agua que tenemos en el planeta. Entonces, sí que es verdad que no vamos a necesitar a lo mejor gastar muchísima energía para devolver ese agua a una excelente calidad, pero por lo menos que no contenga contaminantes en grandes medidas y que se pueda reutilizar, pues a lo mejor para agricultura o para industria o incluso para la recarga de acuíferos. Yo creo que es uno de los temas que, sobre todo aquí en España, ha tenido más difusión, y es cómo Europa o la Comisión Europea está intentando apoyar esa reutilización. Hablamos mucho de los países del sur de Europa, que para ellos esta política de la Comisión Europea es fundamental porque nuestra capacidad de almacenamiento de agua o el agua de la que disponemos es muy pequeña, y todos estos mecanismos de reutilización y tener un marco global para la reutilización en Europa nos favorece en gran medida, porque por un lado vamos a tener recursos seguros que podamos utilizar, pero por otro lado la imagen que damos a los países que principalmente consumen los productos agrícolas que vamos a producir nosotros, pues también les da mucha más tranquilidad y les fomenta que de alguna forma tengan confianza en lo que se produce en Europa. Y más o menos es para llegar, pues eso, a que sea una normalidad el que podamos tener productos hortofrutícolas que se están produciendo en zonas de Europa con una escasez de agua bastante aguda, como puede ser exactamente en la zona en la que yo me encuentro, que es el sureste de España, en la zona de Murcia y Almería, que producimos una gran cantidad de productos hortofrutícolas que en las épocas de invierno llega casi al 15% de todo lo que se consume en Europa, y que en muchos casos la única fuente de agua de la que disponemos pues es ese agua reciclada, regenerada o lista para su reutilización. El problema de la promoción del uso de las aguas regeneradas viene también pues, un poco la percepción del consumidor, ¿no? Ha habido también estudios que desde que se empezó a promover 2016-2018, que se empezó a promover la utilización de las aguas regeneradas, han querido evidenciar cuáles serían los 3 problemas más graves a la hora de que los consumidores acepten el que las aguas regeneradas son una fuente de agua de riego para los productos hortofrutícolas. Y una digamos que uno de los temas que eran recurrentes era lo que os comentaba de que no había una legislación global en Europa en que se fijaran los mínimos, los requisitos mínimos para esa calidad mínima que el agua puede tener para ser utilizada. Por otro lado, también tenemos los costes, porque en muchos casos la tecnología que es necesaria para tratar ese agua, para hacerla adecuada para el cultivo, pero también que no esté añadiendo contaminantes, tanto químicos o de agentes biológicos, pues es el coste. Son tecnologías caras, que son novedosas y en general pues son costes elevados. Es verdad que cada vez más la tecnología está mejorando los precios y hoy por hoy es bastante posible el tener un buen tratamiento terciario en las plantas depuradoras que te permite llegar a unos requisitos microbiológicos muy adecuados sin que esto suponga un excesivo coste. Y luego, por otro lado, es, como comentamos, un poco el rechazo de los consumidores a que esa fruta o esa lechuga haya estado regada con lo que anteriormente de ser tratado podían ser aguas residuales. El problema es que, en general, cuando nosotros hablamos de riesgos biológicos que podemos encontrar o cuáles son los factores de riesgo para los productos hortofrutícolas, ya hay muchísimos trabajos de investigación. Nosotros hemos estado en los últimos 10-15 años haciendo proyectos de investigación en los que evaluamos posibles factores de riesgos, y en todos ellos siempre el agua de riego es el principal factor o vector de contaminación, principalmente con microorganismos patógenos, que pueden ser virus, protozoos o bacterias. Todas las guías que se han publicado, en este caso presento un ejemplo que es una publicada hace un par de años por Nestlé, están o indican que el agua es uno de los principales vectores. Eso cuando hablamos de aguas superficiales, aguas que se encuentran pues, en los cauces. Cuanto más si nosotros para ese agua de riego estamos utilizando un agua que debe ser tratada,
y que debemos de garantizar que ese tratamiento que le damos cumple con los mínimos para que nosotros podamos utilizarlas sin riesgo. Es decir, los microorganismos como bacterias o virus se encuentran presentes en el agua de riego. Al ponerse en contacto la parte comestible de las hortalizas con el agua de riego, llegan a la planta, llegan a la parte que nosotros vamos a consumir y por lo tanto son los que posiblemente nos puedan causar una toxificación alimentaria, bien sea por la presencia de toxinas o bien sea por un elevado número de microorganismos. Hay muchos factores, aquí solo estamos viendo algunos, por ejemplo, la presencia de animales domésticos que pueden entrar en el campo y hacer defecar, entonces las heces pues, contienen esos microorganismos patógenos que pueden ser perjudiciales, como comentábamos, el agua de riego, los fertilizantes que estamos usando, que proceden también de animales, si no están adecuadamente compostados, también van a ser un peligro de riego, todos los equipos que se utilizan y las infraestructuras que se manejan durante la precosecha y la poscosecha también pueden ser vectores de contaminación, por supuesto los propios operarios y las condiciones higiénico-sanitarias de las instalaciones. Por supuesto también debemos de conocer el historial del campo de cultivo, es decir, si en ese campo ha podido existir contaminación previa que pueda ser transferida al producto vegetal y por lo tanto causar una enfermedad al consumidor de esos productos. Pero como os decía, casi siempre el agua es uno de los principales vectores. Os enseño este documento que realmente se publicó en el 2017, pero fue el primer documento publicado por la Comisión Europea en la que se recopilaban las buenas prácticas agrícolas recomendadas para la producción de frutas y hortalizas y evitar la posible presencia de contaminantes, bien sean químicos o biológicos. Os lo pongo porque realmente esto fue un logro en el que después de muchas de las publicaciones o de las opiniones científicas publicadas por la EFSA durante los años 2011-2015, la Comisión Europea consiguió recopilar las principales información publicadas en esas opiniones y tenemos pues, un documento que es bastante cómodo, de 25-28 páginas, si no recuerdo mal, en el que nos centramos con todas las buenas prácticas. En esta guía, en la que, como siempre, se mencionan también cuáles serían los 5 factores principales de contaminación, pues están muchos de los que ya os he comentado en el esquema anterior. Y siendo el agua, pues uno de los principales, ¿no? En este caso, no solo el agua que se utiliza de riego, sino para todas esas prácticas que se hacen durante la poscosecha. Porque no es... alguna vez sí que hemos visto que había agricultores que ponían muchísimo énfasis en el control de la calidad microbiológica del agua de riego y el agua que utilizaban durante todo el cultivo, pero una vez que cogían, por ejemplo, recolectaban una lechuga, en un río, en una zona en la que no para nada estaba garantizada la calidad microbiológica de ese agua, hacían una pequeña inversión para refrescar el producto, con lo cual el agua que entra en contacto con el producto vegetal en cualquiera de las etapas pues debe de ser considerada, ¿vale? Esto es muy típico de cualquiera de las guías. Este caso es un ejemplo de esta guía que os estoy comentando de la Comisión Europea, en la que nosotros, en función del uso que le vamos a dar al agua de riego, vemos cuáles son las fuentes las fuentes de ese agua que pueden ser adecuadas y cuáles serían los mínimos que necesitamos cumplir y cuál sería la frecuencia de análisis que haríamos en esas aguas para confirmar que está adecuada. Os lo pongo porque esto es muy importante. Esto va con el fit for purpose que os comenté en la primera diapositiva, es decir, adecuado para su uso. Con esto queremos decir que en función del uso que tú le vayas a dar a tu agua, porque a lo mejor es un agua que simplemente va a estar aplicado por un riego o por goteo, en el que la parte comestible del producto nunca va a estar en contacto con ese agua de riego, pues quizás no necesitamos irnos a unas calidades extremadamente buenas de agua. Sin embargo, si nosotros vamos a utilizar un riego por aspersión, en el que vamos a estar poniendo en constante contacto el agua de riego con la parte comestible de las frutas y hortalizas, debemos de exigir una máxima calidad para evitar ningún riesgo. No sé si se ve bien, pero bueno, aquí en lo que serían las posibles fuentes del agua, tenemos pues, las aguas superficies que vienen sin tratar, que no son recomendadas porque no sabemos si un poco más arriba ha podido haber
algún tipo de animal, una vaca o algún animal que haya podido orinar o defecar en esas aguas, con lo cual serían aguas que son incontroladas, que no sabemos realmente qué ha podido pasar 1 hora o 2 horas antes. Las aguas subterráneas sin tratar, que están recogidas en pozos, normalmente siempre se han considerado de buena calidad, pero todo va a depender la profundidad a la que se encuentre ese agua y que no haya contaminaciones por infiltraciones. Con lo cual, volvemos un poco al caso con las aguas superficiales. Es un agua del que no sabemos el historial realmente, salvo que se haga una analítica. Entonces, el que haya un tono oscuro en esta matriz y que haya 2 flechas indica que no son recomendables a no ser que tú puedas hacer una analítica y confirmar que esas aguas no suponen ningún riesgo. Lo mismo nos pasa el agua de lluvia sin tratar, normalmente es un agua que se considera de buena calidad, pero todo va a depender de dónde la almacenemos y cuáles hayan sido los mecanismos que hayamos utilizado para recoger ese agua. Si utilizamos un tejado, que ese tejado nos lo va a centralizar en un acuífero o en un pozo, si el tejado tiene heces de pájaros o presencia de materia orgánica que puede hacer contaminar, va a contaminar ese agua y por lo tanto ya no va a ser disponible. Y así tenemos una por una cuáles podrían ser las distintas fuentes de agua y cuáles serían los requisitos microbiológicos. Normalmente cuando hablamos de requisitos microbiológicos en agua, utilizamos una bacteria indicadora de contaminación fecal, que es la Escherichia coli. La Escherichia coli se encuentra principalmente en el tracto digestivo de animales, con lo cual, si nosotros encontramos recuentos de esa bacteria muy elevados, que pueden ser, pues como tenemos en esta matriz, de hasta 10.000 o incluso superiores de 100.000, quiere decir que tenemos evidencias de que hay materia fecal en ese agua. Y esto está muy ligado a que aumenta considerablemente la probabilidad de que haya microorganismos patógenos. La Escherichia coli genérica, es decir, no ninguna de las cepas que están clasificadas como patógenos, realmente no debería de presentar ningún problema. El problema es que cuando tenemos mucha E. coli genérica, es muy probable que también tengamos Salmonella, Campylobacter o incluso Yersinia, con lo cual nos indicaría de que ese agua pues, no estaría en condiciones. ¿Vale? Cuando pensamos, por ejemplo, en las aguas regeneradas, si nos vamos a la diapositiva anterior, vemos que las aguas residuales tratadas, que es lo que llamamos las aguas regeneradas, sí que pueden ser una fuente de riego correcta, siempre y cuando este tratamiento al que se aplique, que es aquí el asterisco que tenemos, es el adecuado y nos confirma que vamos a tener un recuento de estos indicadores pues, igual o menor a 100 unidades formadoras de colonia. Pero lo que os quería decir es que realmente la calidad del agua regenerada va a depender principalmente de los tratamientos que le vayamos a aplicar. Hay, como comentaba, tratamientos muy sofisticados que te garantizan que puedes llegar incluso a la potabilización de ese agua residual. Entonces, el plantearse si las aguas regeneradas son un recurso seguro, la respuesta, desde mi punto de vista, siempre es un sí rotundo, solo va a depender del tratamiento que nosotros le vayamos a aplicar a esas aguas. Estoy poniendo aquí ejemplos de un trabajo que a mí me gusta mucho, que se publicó en el 2010, en el cual, pues bueno, si veis aquí, volvemos a hacer referencia a esa bacteria indicadora de contaminación fecal, que es la Escherichia coli, y vemos que, pues dependiendo de si es el agua que de entrada, pues estamos en una 10⁻⁶, estaremos hablando de 1 millón de Escherichia coli por 100 mililitros. Si nos vamos a un tratamiento secundario, bajamos ya 2 unidades logarítmicas y estamos en las 10.000. Pero si, por ejemplo, nos vamos a la ultrafiltración, pues podemos llegar realmente a la ausencia de este microorganismo, lo cual garantizaría que no habría ningún problema. Hay otros tratamientos que no te dan esa misma efectividad, pero que quizás sea suficiente dependiendo, como hablábamos siempre, del tipo de uso que le vayas a dar al agua de riego. No siempre tenemos que irnos a cuanto más mejor, porque hay veces que, por ejemplo, como hablábamos, si vamos a regar leñosas, pues una calidad que nos puede dar este tratamiento 4 con una 10⁻² es más que suficiente y no deberíamos de preocuparnos. Pero es verdad que debe de ser adecuado, porque hay veces que confiamos en tratamientos de depuración y tratamientos de desinfección que no han sido correctamente validados y asumimos que nos van a dar una garantía y al final no nos dan la garantía. Y un poco esto es lo que se quiere
avanzar o lo que se quiere cambiar con esta nueva regulación que os comentaba que se publicó a principios de junio de este año y en el que pues intentan determinar qué son las calidades y los métodos de validación de esos tratamientos que se van a utilizar. Este sería el documento final que se publicó el 5 de junio, que ya viene de varios documentos previos. Ya desde el año 2016-17 ya se empezó juntamente con el Joint Research Center a intentar trazar lo que sería esta regulación final. Y yo creo que en general casi todos los países se han quedado bastante contentos. Es verdad que así como casi todos los países del sur de Europa ya tenían su propia legislación, cada una pues hacía un poco de énfasis en algunos temas, pero no había una armonización ni una, pues eso, no eran muy homogéneas entre los distintos países que tenían legislación. Y esto lo que va a conseguir es que por lo menos tengamos un criterio único y que todo el mundo que dice usar aguas regeneradas pues sabe que debe de cumplir unos requisitos mínimos. En este caso, si nos fijamos en nuestra querida Escherichia coli como indicadora de contaminación fecal, pues vemos que aquí están exigiendo el que el agua que está tratada en las depuradoras no supere las 10 unidades formadoras de colonia de Escherichia coli por 100 mililitros. Este es un valor que realmente pues, bueno, es bastante, digamos, puede ser considerado exigente, pero no es como hablábamos, por ejemplo, en la guía de recomendaciones de buenas prácticas agrícolas, porque creamos que aguas de riego que tengan más de 10 Escherichia coli van a ser un riesgo, sino que en este caso estos números corresponden a las reducciones que queremos esperar con los posibles patógenos que están en las aguas residuales. Me explico. Nosotros sabemos que un agua residual pues tiene 10 a la 6 de Escherichia coli y asociadas a esas 10 a la 6 de Escherichia coli pues fácilmente podemos tener 1, 2 o hasta 3 logaritmos de microorganismos patógenos humanos como es Salmonella. O podemos tener una 10 a la 4 de virus entéricos como los norovirus. Esos microorganismos, la única forma que tenemos de garantizar que el agua de riego, que el agua regenerada no vaya a suponer un problema si se usa como agua de riego, es bajando o obligando que haya unas reducciones de esos números. Si nosotros asumimos que empezamos con una 10 a la 6, es decir, 1.000.000 de Escherichia coli y pedimos que estén por debajo de 10, esto quiere decir que estamos pidiendo 5 unidades logarítmicas de reducción. Y esas 5 unidades logarítmicas de reducción de E. coli se van a aplicar también para los otros patógenos, como puede ser la salmonela o los norovirus. Entonces, corresponde más a una eficacia del tratamiento de desinfección que a realmente un número absoluto en el que por encima del cual vaya a ser peligroso regar con esas aguas. Como veis, aquí también hay una clasificación de las aguas, que volvemos a ese fit for purpose, tratamientos adecuados en función del uso que le vayamos a dar. Y en este caso, pues bueno, se establecen 4 categorías, en la que la categoría A sería la única que se admite que se utilice para el riego por aspersión para hortalizas de hoja que se van a consumir en crudo. El B, por ejemplo, son riego también de productos hortofrutícolas, pero que no está en contacto la parte comestible con el agua de riego. Y luego ya tenemos, pues, por ejemplo, otros usos, como puede ser para frutales, en los que también pues, usa el agua de riego por goteo y otros tratamientos. Entonces, como veis, realmente las exigencias del número de coli van a cambiar en función de las aguas. Quería mostraros esta diapositiva porque es un poco lo que os comentaba, ¿no? Nosotros ya desde el año 2007 en España ya tenemos un Real Decreto que nos regula la reutilización de las aguas depuradas. Y aquí teníamos ya también unas metrics que son para calidad microbiológica, también para físico-químicos. Pero ya solo por no mostraros más información nos centramos en los microbiológicos. Y si os dais cuenta, pues el Real Decreto de 2007 fijaba en 100 las unidades formadoras de colonia de E. coli como el límite. Y ahora, pues con la nueva ley y también con los nuevos conocimientos de estos últimos 10, 15 años, pues se ha visto que, bueno, que se puede bajar a un grado de unidad y dejarlo en menor de 10. En la regulación nueva, cosa que no se hacía en el Real Decreto, se establece cuál es la frecuencia de monitorización
y, por ejemplo, para el agua con más exigente sería de una vez a la semana, pero lo que para nosotros también es muy importante es que se establecen cuáles son los controles de validación de esas aguas regeneradas, que realmente lo que vienen a decir es cuál es mi control de validación de los tratamientos implementados en las plantas depuradoras. ¿Cuándo tenemos que hacer estas validaciones? Pues generalmente cuando comenzamos a funcionar una planta depuradora, y sería el momento de poder establecer que ese tratamiento, tanto de primario, secundario y terciario, me garantiza estas reducciones para, por ejemplo, la clase de agua tipo A. Es verdad que cada vez que nosotros podamos hacer alguna modificación en la tecnología que estamos utilizando, se debería de volver a validar el proceso de depuración. De forma que siempre garanticemos que para estos 3 indicadores, Escherichia coli, colifagos o esporas de Clostridium perfringens, vamos a tener estas reducciones mínimas. Pero ¿cuál es el otro ámbito o nueva incorporación que tiene esta regulación? Pues es hablar de la gestión de riesgos. En esta regulación europea no solo se les exige que vayan a tener una monitorización semanal o mensual dependiendo del tipo de agua que se produzca, no solo que tengan validadas todas las tecnologías que vayan a estar siendo utilizadas en las depuradoras, sino que se les exige tanto al operador como a los usuarios que se haga una gestión de riesgos. Y esto está muy relacionado, volvemos a decir, con ese fit for purpose. Es decir, si yo produzco agua en una zona, produzco agua regenerada en una zona que el 100% de mis agricultores la van a utilizar para regar leñosas, la exigencia que yo tengo que establecer es muy inferior a otra depuradora en la que yo sé que el 99,9% van a regar hortalizas de hoja. Esto es gestionar los riesgos. ¿Cuáles son? Primero tenemos que hacer una descripción perfecta del sistema de producción, distribución y utilización, pero luego cuál es el uso previsto y cuál es la calidad que yo voy a necesitar producir y, por lo tanto, cuánta energía o cuánto coste va a venir asociado a esa producción de agua regenerada. Y esto es muy importante para que toda esa economía circular en la que tenemos en cuenta la reutilización de este agua con el menor coste energético tenga sentido, porque no podemos estar produciendo agua prácticamente casi potable para que se utilice en actividades que realmente no lo requieren. Esta diapositiva es horrorosa, lo sé, pero bueno, quería que tuvierais también un poco cuáles serían los pasos que se describen en la regulación como necesarios para la gestión de los riesgos. Que hablábamos de la descripción del sistema, la identificación de todos los actores que participan en ese sistema de reutilización, no solo a los operadores de las plantas de tratamiento de aguas, sino a las cooperativas o a las asociaciones o a las, aquí se llaman comunidades de regantes, que van a distribuir y adjudicar esas aguas y, por supuesto, al agricultor, porque el agricultor debe de saber qué tipo de agua necesita para el tipo de producto que va a producir. ¿Vale? Necesitamos también identificar cuáles son los posibles agentes peligrosos o los peligros que va a tener ese agua o ese sistema de depuración, los entornos y también la exposición, si vamos a tener una exposición alta o baja. Todo esto pues, está muy relacionado con el análisis de riesgos, es la gestión de los riesgos. Entonces, sabemos que, por ejemplo, para el análisis de los riesgos vamos a tener siempre los 4 puntos necesarios, que es la identificación de los peligros, la caracterización de esos peligros con esa dosis respuesta, la evaluación de la exposición, cómo de frecuente o cómo de peligroso va a ser esa exposición y, por último, tenemos la caracterización del riesgo, lo que nos va a permitir pues, una buena utilización. Este análisis de riesgo se puede hacer de diferentes formas. Por daros unas pinceladas, pues de una forma cuantitativa, utilizando modelos matemáticos y muchísimos datos. Esto normalmente no es muy viable, salvo que se haga pues, dentro de un proyecto de investigación que tenga los objetivos muy claros, pero en la mayoría de los casos un buen análisis de riesgos cualitativo nos va a decir ya una información muy valiosa a la hora de tomar las decisiones, bien por los operadores, los distribuidores o los agricultores que tienen que utilizarla. Y normalmente pues, se hacen matrices en las que se hace un poco la intensidad y la exposición. Y en base a eso pues vamos a poder decidir en qué nivel de riesgo estamos. Quería enseñaros en
poco tiempo, porque veo que me estoy enrollando un poco de más, pues, el ejemplo de que hemos hecho aquí en la región de Murcia, para evaluar si realmente, pues esa es la pregunta, ¿no?, que os lanzaba, ¿no? Si estamos preparados ya para cumplir estos nuevos requisitos o realmente vamos a tener que adaptarnos tanto en tecnologías o en sistemas de distribución a la hora de poder seguir utilizando estas aguas regeneradas que son tan importantes en nuestra zona. En este estudio lo que intentamos, pues, fue tomar muchas muestras en muchos puntos a lo largo de todo un sistema de reutilización y centrarnos en todos los microorganismos patógenos que podían ser relevantes. Hemos estudiado principalmente bacterias patógenas, Escherichia coli patogénica, Salmonella, y también virus como la hepatitis y los norovirus del grupo 1 y grupo 2. Y un poco, pues aquí tenéis, si os dais cuenta que he incluido de las 570 muestras que se tomaron en este proyecto, he incluido prácticamente todas, salvo 35 muestras, que luego explicaré por qué, para que, bueno, pues que veamos que casi el 95% de las muestras pues nos dan estos recuentos a la entrada, todo esto centrado en la bacteria Escherichia coli. Tenemos una entrada de aproximadamente unas 7 logaritmos, 6 logaritmos, 7 logaritmos, pero vemos que después en la depuradora, en la planta de tratamiento, prácticamente todos los resultados nos dan por debajo de 10, con lo cual ahora mismo, y en este caso con las 3 depuradoras que se incluyeron en este estudio, estaríamos prácticamente cumpliendo los requisitos que ya nos pide la nueva regulación europea. Luego seguimos analizando, esto sería los sistemas de distribución, en los que en muchos casos existen embalses de agua, y vemos que, bueno, pues en algunos casos esta mediana de valores de Escherichia coli que teníamos tan bajos a la salida de la EDA van aumentando. Esto es porque las canalizaciones están abiertas al aire, o sea, están en espacio abierto, y viene contaminación externa, pues bien, pues pájaros o el viento o pues todos los factores que pueden intervenir. Y vemos que más o menos, pues bueno, hay en algunos casos incluso una bajada. Esto normalmente se debe a que en algunos embalses los agricultores tienen alguna aplicación de cloro como desinfectante puntual si consideran necesario. Y bueno, pues analizamos incluso cuáles son los recuentos de coli al final. Esto, digamos, que corresponde al casi el 95% de la situación de las aguas. Y, sin embargo, es verdad que cuando metemos todos los datos vemos que hay algunas excepciones en las que encontrábamos recuentos que realmente no se correspondían con estos valores de mediana que os enseñaba antes. Sin embargo, cuando hemos investigado a qué se debían estos valores tan altos y que se pueden pensar que es un poco outliers, que no corresponden con las medianas, pues nos damos cuenta, pues, que se corresponden generalmente con problemas en la distribución o que ha habido contaminaciones cruzadas, pues la presencia de animales o algún tipo de otro vector. Lo que sí que pudimos ver es que realmente estas contaminaciones puntuales que se podían producir a la salida o en algún momento de la distribución realmente no afectaban a la calidad general de las aguas que se utilizaban. Teníamos distintos datos en función de los sistemas de riego, y también, pues bueno, aquí podríamos comparar un riego por goteo comparado con un riego por aspersión. Y también comparábamos, pues, distintos tratamientos terciarios, en este caso pues ultravioleta o la adición de hipoclorito sódico. Generalmente, casi todas las muestras que nos daban positivas para patógenos estaban centradas en la entrada a la depuradora. El resto, prácticamente un 81,5%, eran todas negativas y que correspondían a la salida. Y es verdad que realmente, pues, se correspondían, pues, a 2 muestras que habían dado positivas. Con todos esos datos, lo que hemos hecho ha sido un análisis cuantitativo, y un poco lo que pretendemos con este análisis cuantitativo es poder predecir, en las condiciones en las que ahora mismo se ha hecho el estudio, en función de las aguas, de la calidad del agua que nos produce la depuradora, cuál sería el riesgo o el potencial riesgo en el producto vegetal que va a ser consumido por el consumidor. Entonces nos sirve para ayudar a los agricultores y a los operadores a tomar decisiones de, pues, si este agua ahora mismo tiene una carga superior a 1 o superior a 2, cuál es el impacto en el producto vegetal, y decidir, pues bueno, pues si hay que eliminar ese producto vegetal o que realmente puede. Aquí os dejo un poco las conclusiones, y no quería terminarlo, y me vais a perdonar, sin daros un par de diapositivas,
de un estudio que empezamos en marzo de este año, que a lo mejor habéis oído hablar de las iniciativas que están habiendo en muchos sitios en España para la utilización de las aguas residuales también como un sistema temprano de alarma. Y esto, bueno, pues en colaboración con el IATA, que es otro instituto del CSIC, concretamente con Gloria Sánchez, y ESAMUR, que es la entidad de saneamiento y depuración de la región de Murcia, pues justo antes de que empezara el estado de alarma, empezamos a coger muestras de aguas residuales y empezamos a ver si realmente podíamos detectar el virus que causa el COVID-19, que es el SARS-CoV-2, en estas aguas y si su presencia, bueno, pues uno, era eliminada por los tratamientos de desinfección que estaban utilizándose en las depuradoras y dos, si realmente lo podíamos relacionar con el número de infecciones, que serían un poco los objetivos. Y bueno, pues nada, comentaros que realmente la principal preocupación era esa, el saber si realmente los tratamientos secundarios y terciarios nos eliminaban cualquier traza de presencia del RNA del virus y ya después de 2-3 semanas de muestreo pudimos informar a ESAMUR que podían estar tranquilos porque el material genético del virus desaparecía después de los tratamientos secundarios y terciarios y bueno, en lo que nos hemos centrado principalmente y en lo que estamos ahora también colaborando con el Ministerio de Transición Ecológica es el de llevar un sistema de vigilancia epidemiológica para determinar si, comprobando la concentración de RNA que tenemos del virus en las aguas residuales, lo podemos utilizar pues, como un sistema de alerta, ¿no? El decir, cuidado que en esta población pues, estamos empezando a detectar concentraciones de RNA altas, con lo cual se correspondería con un número elevado de asintomáticos o personas que todavía quizás no han sido reconocidas como contaminados. Esta iniciativa se ha comenzado ya a nivel mundial. Es verdad que nosotros hemos sido el primer grupo en España que hemos tenido datos de muestras recogidas durante la pandemia y luego, bueno, pues ha habido grupos también muy importantes como de la Universidad de Barcelona y de la Universidad de Valencia que lo están llevando a cabo y que, por supuesto, son estudios complementarios y que van a ayudar para que podamos proporcionar esta herramienta a los gestores. Y con esto termino y muchas gracias. Cualquier pregunta estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Las preguntas ya recuerdo a todos los asistentes que las podéis dejar aquí en el apartado de preguntas y respuestas y las haremos al final, después de la intervención del siguiente ponente, al cual le voy a dar paso ahora. Gracias. Bueno, voy a presentar a Fernando Juan Beltrán Novillo, catedrático de Química de la Universidad de Extremadura, figura entre los investigadores extremeños con el índice H más elevado en el área de Ingeniería Medioambiental y el segundo de España. Dirige el grupo de investigación Tratamiento de Aguas de la Universidad de Extremadura, desde el que se lleva realizando una extensa investigación en el campo de la potabilización de aguas de consumo y depuración y reutilización de aguas residuales. Es director de numerosos proyectos de investigación a nivel nacional y regional sobre el uso del ozono en el tratamiento de aguas y aguas residuales. Autor y coautor de más de 250 publicaciones en revistas científicas y tecnológicas indexadas en el SCI. Coautor de 180 comunicaciones a congresos nacionales e internacionales. Tiene el índice H55 en el área de Ingeniería Medioambiental y director de 20 tesis doctorales. Ha realizado estancias en la Universidad de Poitiers en Francia, en el laboratorio de Chimique de Law en Noisette, en la Universidad Bath de Inglaterra, Reino Unido, en la Facultad de Ingeniería Química y en la Universidad de North Carolina, en Estados Unidos, Departamento de Ciencias Ambientales. Su grupo de investigación en tratamiento de aguas trabaja en oxidación avanzada con ozono para la eliminación de contaminantes del agua. Además de trialometanos, destaca la eliminación de contaminantes farmacéuticos de aguas residuales urbanas por oxidación avanzada con ozono y otros agentes, catalizadores, radiación solar incluida, etc. El ozono presenta la ventaja de que después del flúor, del oxígeno atómico y de determinados radicales oxidantes como el hidróxilo, es el desinfectante y oxidante más enérgico, mucho más que el propio cloro. El grupo dispone en sus laboratorios de los equipos necesarios para la detección y cuantificación de la concentración de THMS en aguas potables y superficiales y para estudiar el posible efecto beneficioso de la aplicación de ozono. Bueno, hoy nos va a hablar sobre la oxidación avanzada con ozono para la eliminación de contaminantes del agua y bueno, muchas gracias Fernando por acompañarnos y cuando quieras puedes comenzar a compartir la pantalla y nosotros te escuchamos. Recuerdo que en el chat los asistentes podéis
podéis dejar vuestras aportaciones y hacer las preguntas en el apartado de preguntas y respuestas. Cuando quieras, Fernando, no sé si ya has compartido la pantalla. Hola. Hola. Buenas tardes, gracias por la presentación. Creo que la pantalla ya la tenéis que estar viendo. No, no la vemos, yo no la veo. Tenemos, a ver, tienes que darle a compartir el botoncito verde y tienes que elegirlo. Le he dado a compartir, pero no... No sale. A ver, es que claro, aquí se ve la ventana. Compartir. Un momentito. Un momento. ¿Y ahora? Ahora sí. Vale, pues... Ahora la tienes que maximizar para verla. Exactamente, a ver si puedo. Ahora la he maximizado. Lo que ocurre es que me aparecen a la derecha de la pantalla nuestras imágenes. Sí, pero están en pequeñito, no impiden que se vea bien la... Yo ya voy a cerrar. Tú, cuando quieras puedes empezar. De acuerdo. Te escuchamos. Gracias. Pues bien, como decía antes, gracias por la presentación. Yo lo que voy a hablar es más bien de centrarme, ¿no?, en la aplicación de ozono en procesos de oxidación avanzada. Bueno, voy a hablar de forma general, ¿no?, de lo que son las aplicaciones de este gas en el tratamiento de aguas. Voy a ver si esto funciona. Bien, antes que nada, pues antes de seguir hablando, pues lo que es conveniente, pues saber, aunque me imagino que la mayor parte de los que me están escuchando, pues, o todos tal vez, ¿no?, pues sepan lo que es el ozono. Pues lo primero es que obviamente es que hay que recordarlo, ¿no? Y como vemos en esta pantalla, pues el ozono es una forma alotrópica del oxígeno, es decir, la molécula de ozono está formado por átomos de oxígeno. Y la diferencia es que el oxígeno que respiramos tiene 2 átomos y el ozono tiene 3, como vemos abajo en la estructura electrónica de este compuesto. Esta estructura electrónica que es un híbrido en resonancia, es decir, que tiene diferentes formas, no una en concreto, y esas diferentes formas en las que podemos ver los oxígenos cargados positivo o negativamente y en distintas posiciones, bueno, pues es lo que le confiere una elevadísima reactividad, de tal forma que es un agente pues capaz de eliminar numerosos compuestos orgánicos presentes en el agua y también, bueno, pues tiene un poder desinfectante muy elevado. Bien, el ozono tiene, como seguro que sabe todo el mundo, pues un papel muy beneficioso, pues gracias a él pues hay vida en la Tierra, y eso es debido a la capa de este compuesto que a un nivel aproximadamente de unos 24 kilómetros de altura en la estratosfera, pues rodea toda la Tierra, ¿no?, y evita que la radiación energética, la radiación peligrosa procedente del Sol, pues llegue a la superficie terrestre. Bien, deja algo no obstante de esta radiación ultravioleta, pues sí que llega a la superficie y es de la que nos protegemos, ¿no?, a base de las pomadas que se recomiendan, ¿no?, de los protectores solares, pero vamos, es la menos energética de todas. Bien, ahí arriba el ozono, que se forma de manera natural por reacciones entre el oxígeno molecular y el oxígeno atómico, pues tiene ese papel beneficioso. Afortunadamente, en esa capacidad protectora que tiene, absorbiendo la radiación ultravioleta, pues se destruye y eso evita que tengamos ozono en la atmósfera que respiramos, porque el ozono es un gas tóxico. Es decir, que no puede estar uno en un recinto donde haya una concentración muy baja, porque ya sería con muy baja, ya bastaría respirando una concentración baja de ozono. De hecho, aquí tengo en este gráfico pues una muestra en la que se indica pues las concentraciones de ozono y el tiempo de exposición a las mismas, que serían pues que nos mantendrían en una zona segura.
la Organización Mundial de la Salud pues ha establecido una norma de que bueno, ninguna persona debe de estar pues en una atmósfera de ozono con una concentración de 0,1 miligramos por litro, o partes por millón, en un tiempo máximo de 8 horas. Es decir, por encima de ese tiempo pues ya estaríamos en esta zona que no es tóxica, pero sí empezaríamos a notar irritaciones nasales, la garganta, bueno, problemas. Si aumentamos el tiempo o bien la concentración, pues ya estaríamos en otras zonas no recomendables. Es decir, el ozono pues es un gas tremendamente reactivo y por esa circunstancia pues hay que tener mucha precaución al utilizarlo. Y digo utilizarlo porque si bien en la atmósfera pues no lo vamos a encontrar en alta concentración en nuestra atmósfera, en la atmósfera que respiramos, no lo vamos a encontrar en una alta concentración, obviamente, y estoy hablando de alguna parte por millón, es decir, algún miligramo por litro. No obstante, lo podemos fabricar, lo podemos sintetizar a partir del oxígeno que se encuentra en el aire o a partir del oxígeno gas. Que es lo que se hace pues cuando en los laboratorios lo queremos utilizar o bien en las plantas de tratamiento, donde también se utiliza desde hace ya bastante tiempo. Bueno, teniendo en cuenta esto, me voy a pasar ya al otro protagonista de esta charla, que es el agua, ¿no? Como ya se ha dicho en la charla anterior, pues el agua es un bien escaso a pesar de que, como sabemos, pues la Tierra, pues las 3/4 partes son de agua. El ser humano pues tiene un 65 o 70% de agua en su composición, ¿no? Es decir, parece que como si el agua pues abundara, ¿no? Sin embargo, de toda esa enorme cantidad de agua que hay en la Tierra, pues el 95% es agua salada. Solamente hay un 5% de agua dulce, pero de ese 5%, el 4% pues está en los polos, aunque cada vez menos, como ya sabemos por el problema del cambio climático, ¿no? Pero solo disponemos al final pues de un 1% de agua no salada, pero incluso de ese 1%, pues algo menos de un 0,5 o 0,6% es el que está realmente disponible, que es el agua de los ríos y de los lagos o de los embalses, que es el agua que directamente está ahí para poder tomarla y tratarla para potabilización y después, por supuesto, para ser, una vez utilizada, pues para depuración. Bien, con todo esto lo que quiero decir es que el agua obviamente es un bien muy escaso que al ser utilizada pues se va a contaminar y que pues hay que tratarla, ¿no? Hay que someterla a una serie de tratamientos para volver nuevamente a ser utilizada, como se ha dicho en la charla anterior, y esto pues sabemos que se lleva a cabo en unas estaciones de tratamiento, como son las ETAP, las que tratan el agua de embalses, ríos para hacerla potable, o bien cuando ya hemos consumido ese agua, ya sea en agua de bebida o simplemente en la industria, en la agricultura, bueno, pues esa agua está contaminada, es un agua residual y antes de enviarla a los cauces naturales, pues hay que depurarla, y eso se hace en otras estaciones de tratamiento que son las EDAR, las de depuración de aguas residuales. En estas, en una y en otra, en uno y otro tipo de estación, pues se trata el agua mediante una serie de operaciones que nosotros llamamos básicas, porque son operaciones comunes a otras industrias de procesos, fundamentalmente la industria química. Por ejemplo, pues ahí hay operaciones como la filtración, la sedimentación, la absorción, la oxidación química, la oxidación biológica, que son operaciones que se utilizan en otras industrias, no en las industrias del tratamiento de agua. Son operaciones físicas, químicas o biológicas. Bien, algunas de estas operaciones, o en algunas de ellas, obviamente las químicas es donde va a participar el ozono, pero también va a favorecer el desarrollo de algunas de estas operaciones físicas y biológicas. Bien, ya me voy a centrar voy a pasar a hablar ya de estas aplicaciones del ozono, pero siguiendo un poquito la historia del mismo. Y la historia del mismo la podemos tener aquí muy resumida en una serie de fechas
críticas, ¿no?, en donde se fueron dando una serie de acontecimientos que dieron lugar, ¿no?, pues a los avances que hoy día se conocen en el tratamiento de aguas con ozono. Bueno, decir que fue en el año 1785 cuando un científico, von Maure, pues empezó a sospechar, ¿no?, de que un olor típico que se notaba en las descargas eléctricas en tormentas, pues eso debía de ser debido a algún producto, pero no llegó a establecer qué producto era ese. Tuvo que transcurrir pues casi un siglo, en 1840, cuando otro investigador, Schonbein, ya pues definitivamente descubrió que ese compuesto, ese olor era debido a un compuesto que se llamó ozono, del griego oceín, que significa olor, y es que el ozono tiene un olor muy característico. Posteriormente, en 1872, se estableció la molécula triatómica del ozono, esa que hemos visto en la anterior pantalla, en la anterior diapositiva, aunque todavía no se sabía pues esa característica especial que tiene de ser un híbrido en resonancia, es decir, de no tener una estructura triatómica fija, sino que cambiaba la disposición de las cargas eléctricas en los átomos de oxígeno de la molécula. Bien, a partir de finales del siglo XIX, pues ya comenzaron los estudios sobre el ozono, pero como desinfectante, porque entonces no se conocían sus tremendas propiedades como oxidante químico. Se investigó, como digo, como desinfectante y además se investigó su uso en medicina, no en el tratamiento de aguas. De hecho, la primera tesis doctoral, que es de aplicación en medicina, pues se presentó en la Sorbona de París a finales del siglo XIX. Fue a primeros del siglo XX, como se indica aquí en este dato que tengo, que estoy indicando, cuando se implantó ozono como desinfectante en una gran ciudad, que fue Niza. En esta planta de tratamiento, que tenía el nombre, aquí tenemos un esquema de la misma, tenía el nombre de Bon Voyage, es decir, de buen viaje, y lo que tenía básicamente era una cámara de desinfección del agua en donde se incorporaba el ozono gas. Y bueno, pues los científicos de aquel tiempo pues comprobaban que pues el ozono pues era capaz de eliminar pues los microorganismos patógenos presentes en el agua y dejarla apta para el consumo. Claro, esta planta que estamos viendo aquí pues contrasta con las enormes plantas de tratamiento de agua, en este caso potables, que tenemos hoy día, sobre todo en las grandes ciudades, como por un esquema podemos ver aquí en esta otra diapositiva, en donde vemos que los puntos de aplicación de un oxidante químico, y decir oxidante químico es prácticamente decir desinfectante, y ahí puedo citar no solo al ozono, sino al cloro, las cloraminas, dióxido de cloro, incluso el agua oxigenada, aunque en menor medida. Bueno, pues se puede aplicar, como vemos, al principio de la cadena de tratamientos de la ETAP, que es la que se muestra aquí, en un proceso que se llama de preoxidación, que luego ya indicaré pues qué es lo que ocurre aquí cuando aplicamos un oxidante químico como es el ozono, y posteriormente, digamos, el punto principal de aplicación del oxidante químico es en la oxidación intermedia, que suele estar entre dos filtraciones, una que no viene aquí señalada, que sería una filtración sobre arena, y otra sobre carbono activo. Finalmente, pues tendremos la desinfección, el punto final, que es el punto de desinfección, en donde, bueno, pues ahí es necesario un desinfectante residual, que decimos, o que llamamos nosotros, es decir, un desinfectante que se cargue los microorganismos que tenga ese agua para mandarla a las redes de distribución y que además en esta red de distribución permanezca parte de ese desinfectante, porque si no volverían a reaparecer los microorganismos. Bueno, luego hablaré un poquito de esto y del por qué, debido a que se necesita un desinfectante residual, pues lo que se sigue aplicando es cloro, con los problemas que ello acarrea, con cosas de las que voy a hablar seguidamente.
Bueno, pues dejando atrás la etapa y volviendo a este carácter desinfectante que tiene el ozono, bueno, pues aquí tenemos una tabla en donde pues se muestran los valores de un parámetro que se llama CT. El parámetro CT es una medida del poder desinfectante de un agente químico. En concreto, pues aquí tenemos los de 4 de ellos, que son el cloro. Cuando hablo de cloro estoy hablando de lejía, estoy hablando de ácido hipocloroso o hipoclorito, bueno, están todos ahí metidos. Derivados del cloro, pues como las cloraminas, que son desinfectantes menos enérgicos, y el dióxido de cloro, otro agente clorado que también se puede utilizar, y finalmente el ozono. Entonces, el CT es el producto de la concentración de desinfectante por el tiempo de exposición del agua al desinfectante. Entonces, los valores de estos CT, pues cuanto más pequeños son, pues nos indican un mayor poder desinfectante, porque resulta que cuanto más bajos son, menos concentración de desinfectante vamos a necesitar, o bien menos tiempo de exposición se va a necesitar. Y en este caso los números que aparecen aquí, que son CTs, corresponden a la eliminación de estos microorganismos patógenos en un 99%, lo que son 2 logaritmos que se ha hablado antes. Bien, aquí vemos que numerosas, bueno, la Escherichia coli, pues la tenemos aquí, por ejemplo, y otra serie de bacterias y virus que pueden ser eliminados por estos desinfectantes en ese 99%. Si se quiere eliminar en un mayor porcentaje, entonces los números estos serían un poco mayores, se incrementarían, pero a lo que yo voy es a mostrar que el desinfectante que tiene los valores más bajos de CT es el ozono, para eliminar cualquiera de los microorganismos que se muestran en la tabla. Como vemos, cualquiera de los otros, especialmente, por ejemplo, el cloro, ¿no?, que es el que normalmente se utiliza y el que se sigue utilizando, y uno se puede preguntar, ¿por qué? Bueno, ahora llegaremos a ese punto. Bien, pues el ozono es el más potente. Pero ¿por qué no se utiliza como desinfectante en las plantas de tratamiento de agua potable? Pues no se utiliza porque es tremendamente reactivo. Y al ser tremendamente reactivo y eliminar los microorganismos con CTs inferiores a los que tendría el cloro, ¿qué pasa? Que desaparece del agua. Y entonces el agua, si se manda, una vez tratada en la TAP, se manda a las tuberías, a las redes de distribución, pues en las que puede estar 24 o 48 horas hasta que abramos el grifo y la obtengamos, pues resulta que durante todo ese trayecto, como no va a haber desinfectante residual, si se utiliza ozono, pues volverían a aparecer los microorganismos. De ahí que se utilice cloro, que sí es un desinfectante residual, pero su uso conlleva algunos otros problemas de los que voy a hablar posteriormente. Bueno, de hecho, voy a hablar ahora mismo, porque siguiendo con la historia de la aplicación de ozono, pues nos vamos a los años 70, a finales de los años 70, cuando se produce un descubrimiento importantísimo, que fue la identificación de THMs, es decir, de trialometanos, compuestos organoclorados, derivados del metano, que es el hidrocarburo más sencillo que hay, es un átomo de carbono con 4 átomos de hidrógeno, y esos 4 átomos, 3 de ellos han sido sustituidos por átomos de cloro o de cloro y de bromo principalmente. El más típico es el cloroformo. Bueno, pues en ese año 78 se descubre que en las aguas potables, después de ser en las ETAP, después de ser desinfectadas con cloro, pues hace un análisis de ese agua y se descubre la presencia de trialometanos. Es decir, el cloro ha reaccionado con algo que tiene el agua, algo que tenía el agua, y ha dado lugar a estos compuestos. Bueno, hablo de los trialometanos, pero en general son compuestos organoclorados, es decir, aquí los trialometanos son simplemente una fracción pequeña del total de compuestos organoclorados organologenados, si metemos también el bromo, que se forman en la desinfección de las aguas de una etapa. Afortunadamente, pues los niveles no son superiores a 200 miligramos por litro, pero claro, el nivel máximo permisible hoy día es de 100, he dicho microgramos, pero son miligramos, pero son microgramos por litro. Y el nivel está en 100, el nivel permisible está en 100 microgramos por litro. Bueno, en aquel tiempo, pues este nivel obviamente se sobrepasaba. Y entonces, pues esto dio lugar a 2 tipos de investigaciones. En primer lugar, pues saber
qué tipo de compuestos existían en el agua. Estaban en el agua, que es el agua natural, ¿no? El agua procedente de un río, de un embalse, de un lago, que es la que se utiliza en las ETAP para ser potabilizada, ¿no? Pues qué sustancias hay ahí que al reaccionar con cloro pues daban lugar a los compuestos organoclorados. Y la otra línea de investigación es buscar agentes oxidantes o desinfectantes alternativos al cloro, que no produjeran este efecto. Bueno, pues se descubrió pronto, en los años siguientes, pues se descubrió que esos compuestos son compuestos naturales que están presentes en las aguas. El agua, como sabemos, es el disolvente universal y, pues yo qué sé, pues ramas que caen en el agua, en los embalses, en los ríos, vegetales y también otros compuestos que son obras de la actividad humana, pues todo esto pues forman macromoléculas y dan lugar a lo que llamamos las sustancias únicas. Una estructura molecular de esta sustancia la podemos ver aquí, que se caracteriza por la presencia de anillos aromáticos, que es lo que estoy señalando, que tiene estos grupos OH unidos a los mismos. Y esto, claro, pues son compuestos en los que los agentes electrofílicos, como el cloro y también el ozono, pues van a reaccionar con gran rapidez. Aparte, bueno, puede haber también en las sustancias húmicas, pues metales pesados, que son pues normalmente fruto de la actividad humana. También puede haber pesticidas, fruto de la actividad humana, pero digamos lo importante son otras sustancias que tienen estos anillos aromáticos. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que con estos anillos aromáticos, pues el cloro reacciona muy rápidamente, ataca en las posiciones contiguas a donde se meten los grupos OH, que se llaman posiciones orto o para, pues son posiciones que están cargadas negativamente y el cloro o el ácido hipocloroso, que es el que se muestra aquí en la pantalla, pues resulta que como es un oxidante, pues le gustan los electrones y entonces es donde ataca. Y entonces al atacar ahí, pues rompe esas moléculas y forma al final, se combina con ellas, se combina con los átomos de carbono y forma pues los compuestos organoclorados que estoy señalando, uno de los cuales puede ser este, que es el cloroformo, que es el que más se detecta en la mayor concentración. También se detectan otros que tienen cloro y bromo, como el diclorobromometano. Bueno, pues, pero en menor medida. El principal, desde luego, es el cloroformo y luego otros compuestos organoclorados, como por ejemplo estos que tengo aquí señalando, el dicloracético y el tricloracético. Bien, la cuestión era buscar, pues sabemos ya que son las sustancias húmicas, pues a ver qué agentes podrían ser alternativos al propio cloro, ¿no? Y bueno, pues entonces, pues investigando en los agentes oxidantes, pues aquí tenemos una tabla en la que vemos resaltado pues el ozono. El ozono pues es el oxidante más enérgico después del flúor, el radical hidroxilo y el oxígeno atómico. Radical hidroxilo del que luego hablaré también. Bueno, pues vemos dónde está situado el cloro o el ácido hipocloroso, bastante más abajo, es decir, el potencial redox, que es el parámetro que nos dice la capacidad oxidante o el poder oxidante de una sustancia química, pues es muy superior al que tiene el cloro, en el ozono al que tiene el cloro. Bueno, pues entonces se investigó el uso del ozono, que además también es un agente electrofílico, y claro, lo que se observó es que efectivamente el ozono reaccionaba con las sustancias húmicas para dar compuestos que ya no eran esas sustancias que reaccionan con cloro para dar los compuestos organoclorados, sustancias a las que se le da el nombre de precursores de trialometanos. Bueno, pues ya se obtenían compuestos que no eran precursores, aunque todavía pues siempre queda algo, ¿no?, de sustancias precursoras, pero obviamente mucho menos que cuando se utiliza solo cloro. Un problema adicional de esta aplicación es que el agua tenga bromuro, cosa que no suele ser problemática en nuestra zona y en la mayor parte de España. Solamente en aquellas zonas, pues igual de que estén en las zonas costeras, pues sí que puedan tener algo de bromuro, pero no suele ser el problema. El problema del bromuro es que reacciona, es un reductor y por tanto reacciona con un oxidante como es el ozono y se forman bromatos. Y el bromato es un contaminante que no puede estar en el agua a más de 10 microgramos por litro de concentración. Pero bueno, este problema también se puede solucionar mediante pues, adicionando amoníaco, agua oxigenada, es decir, hay una serie de
procedimientos que se pueden aplicar para eliminar el problema del bromato. Bueno, pues este proceso de tratar con ozono el agua, pues se aplica precisamente aquí, en la preoxidación. Porque aplicando aquí ozono, al principio de la cadena de tratamiento, pues se eliminan los precursores en una gran proporción, en una gran medida, de tal forma que lo que queda de precursor es muy poquito, que al llegar aquí a este punto donde se aplica cloro, pues ya se forman trialometanos, pero ya evidentemente muy por debajo de los 100 microgramos por litro que exige la legalidad en lo que se refiere a estos compuestos. Bien, esta es la principal aplicación, sin lugar a dudas es la principal aplicación de ozono en el tratamiento de agua potable. En la eliminación, si no la eliminación, sí la reducción en gran medida de la formación de trialometanos. Bueno, paso la parte esta de los trialometanos y bueno, voy a hablar así un poco más ligeramente de otras aplicaciones importantes del ozono, como son la eliminación del hierro y el manganeso, cosa que también se hace en esa preoxidación. Todas las aguas naturales pues suelen tener ciertas concentraciones de hierro y de manganeso, son agentes reductores que reaccionan también muy bien con los oxidantes como el ozono. Y entonces, bueno, con dosis bajas de ozono pues se puede conseguir la eliminación del hierro y del manganeso. También se puede eliminar las sustancias que dan color. Bueno, el color realmente puede ser debido a partículas que estén presentes en el agua, que se eliminan por filtración, pero también lo que se llama color verdadero, lo que dan ciertos compuestos orgánicos que absorben luz visible, como ácidos fúlvicos, que son, digamos, primos hermanos de los ácidos o sustancias húmicas, y otra serie de compuestos. Bueno, estos compuestos reaccionan muy rápidamente con ozono. También el ozono pues, se aplica para eliminar el sabor y el olor del agua que puede estar ya presente en el agua que se va a utilizar, pero también pueden producirse durante el propio tratamiento del agua, o ser debidos a una actividad industrial o como el resultado de organismos naturales. Bueno, hay muchos ejemplos de sustancias que dan sabor y olor al agua, como los que se muestran aquí, y que reaccionan realmente rápido con ozono. Otra particularidad, otra posible aplicación es pues, favorecer la sedimentación, la coagulación y sedimentación de partículas, es decir, el tratamiento primario del agua. Bueno, hay unas partículas que están suspendidas en el agua, pues están rodeadas en muchos casos de una cierta materia orgánica y esta materia orgánica reacciona con ozono, con lo cual desaparece y esto favorece la unión de partículas, es decir, la coagulación de partículas y por tanto la sedimentación por gravedad. Esa es otra aplicación que puede tener el ozono. Otra aplicación que no tengo aquí puesta en ninguna diapositiva es reducir la formación de lodos que se generan en el tratamiento biológico o tratamiento secundario de las aguas residuales. Es decir, los lodos que pueden utilizarse para, yo qué sé, pues para fertilizantes, pero claro, se producen en tan gran cantidad que en muchas ocasiones ya pues esa cantidad de lodos hay que eliminarla. Entonces, una posibilidad es eliminarlas mediante un tratamiento con ozono. Bueno, siguiendo con, bueno, esto es respecto de las dosis de coagulación y sedimentación, que, bueno, entre otras razones, la aplicación de ozono en para favorecer este proceso físico-químico, pues daría lugar a unas menores necesidades de floculante y también a una disminución del tamaño del sedimentador necesario para separar las partículas del agua. Bueno, me paso a los años 80, la verdad que no sé cómo voy de tiempo y me queda un poquito todavía. Bien. Nada. Vamos bien, vamos bien. Vale. Pues pasamos a los años 80 y aquí se produce otro descubrimiento, bueno, otro descubrimiento digamos, muy importante, que es la definición de los procesos de oxidación avanzada. Esto lo realizó el profesor Glaise en el año 1987, se publicó en la revista Ozone Science Engineering, y bueno, ahí se estudiaban ciertos procesos que eran combinaciones del ozono con agua oxigenada y con radiación ultravioleta, digamos la energética, la peligrosa, la de tipo C, de 254 nanómetros, esa que previamente el ozono corta e impide que llegue a la Tierra procedente del Sol. Bien, estos procesos de oxidación avanzada pues, se caracterizan por la generación de radicales hidroxilos. Son procesos en los que se combinan, como acabo de decir, bien dos oxidantes, o bien un oxidante con radiación, o bien un oxidante con catalizador, es decir, hay muchas posibles combinaciones. Y el común denominador
de todos estos procesos es la producción de radicales hidroxilo. Estos radicales hidroxilos pues tienen una serie de ventajas, tienen un potencial redox muy elevados, solamente es inferior, solamente le supera al flúor. Bueno, aquí esto está mal porque esto no debiera de estar aquí, solamente es el flúor el que lo supera, como de hecho tengo aquí tengo la tabla de antes y aquí tenemos nuevamente los oxidantes y vemos que en la segunda posición está el hidroxilo, el radical hidroxilo, en lo que se refiere a potenciales redox. Bien, pues este tipo de radicales tiene una vida media muy corta, pero sus velocidades de reacción son muy elevadas y además le da igual reaccionar con un tipo de compuesto como con otro, es decir, sus reacciones no son selectivas. Claro, eso es una ventaja por un lado, pero también un inconveniente. Y el principal inconveniente es que, claro, al reaccionar con todo, pues también va a reaccionar con sustancias naturales, como por ejemplo los carbonatos que están presentes en el agua. Y claro, esos carbonatos consumen radicales OH y hacen que haya menos radicales OH para reaccionar con los verdaderos contaminantes que están presentes en el agua. De ahí que un proceso de oxidación avanzada pues sea más potente cuanto mayor sea la concentración de radicales hidroxilos que se puedan generar. Y de entre estos procesos pues destacan desde luego los que implican ozono. Aquí tenemos algunos de ellos. En concreto, los que ya se publicaron en el año 87, en 1987, pues son las combinaciones de ozono con peróxido de hidrógeno, que esto se está llevando a la práctica desde finales de los años 80, y luego las combinaciones también de ozono con radiación ultravioleta, con lámparas de radiación ultravioleta que emiten a una longitud de onda de 254 nanómetros, que son ya radiaciones bastante energéticas. Entonces, ahí se producen una serie de reacciones, aparecen radicales, como estos que estoy señalando, que al final conducen al radical OH. Aquí no se ve todo el mecanismo, simplemente lo que llamamos reacciones de iniciación, reacciones que inician, ¿no?, digamos, el proceso que conduce a la formación del radical OH. Una vez formado el OH, pues ya tenemos el proceso de oxidación avanzada. Bien, el ozono tiene la característica de tener dos vías de oxidación. Lo que llamamos la vía de oxidación directa, que es que su molécula reacciona directamente con ciertas moléculas presentes en el agua, como por ejemplo estos precursores de los que hablaba antes. Esas son reacciones que se llaman selectivas, porque además que se dan con ciertos compuestos que tienen en sus moléculas pues ciertos grupos funcionales con los que va a reaccionar el ozono muy rápidamente. Pero tiene la característica del ozono también de descomponer mediante estos procesos, incluso solo, pero su descomposición se ve acelerada con agua oxigenada, con radiación ultravioleta, para dar radicales hidroxilos. Y entonces tenemos un proceso no selectivo, lo que llamamos la oxidación indirecta de los contaminantes. Bien, ¿qué otros procesos de oxidación avanzada pues podemos citar? Pues tenemos las combinaciones de ozono con ciertos catalizadores, o bien las combinaciones del ozono con catalizadores y con radiación. Radiación que puede ser la solar, que es precisamente pues, con la que nosotros estamos investigando actualmente. Todos estos procesos se encuentran actualmente en I+D, es decir, en investigación y desarrollo. Y son, pues, digamos, constituyen el núcleo, el estudio de estos procesos constituyen el núcleo de los dos proyectos nacionales los que estamos trabajando. Uno que vamos a terminar ahora, que se ha tenido que prorrogar por esto del estado de alarma, si no ya hubiera acabado pues en este mes, y otro que pues nos han concedido pues hace una semana para poder seguir con este tipo de estudios. Bueno, estos procesos de oxidación, luego volveré a hablar un poquito de esto, y esto me lleva a los procesos de oxidación avanzada, pues a otro hecho importante, que es la eliminación, ¿no?, de compuestos contaminantes refractarios. Y aquí estoy hablando de pesticidas, hidrocarburos aromáticos polinucleares, compuestos que imparten malos olores, bueno, y en estas reacciones pues se produce una alta mineralización del agua, es decir, que eso de, bueno, aquí pongo a nivel de laboratorio, pero también con aguas residuales que hemos comprobado, pues también se da. No se llega a estos niveles del 90%, pero un 80%, un 70% sí se puede alcanzar. Esto de la mineralización es eliminar la materia orgánica que tiene el agua. Básicamente es eso. Bien, esto, pues como digo, lo tenemos pues en los años 80, es donde se desarrolló esto de los procesos de oxidación avanzada, que hoy día está vigente con estos otros procesos que están en investigación y desarrollo.
Y si seguimos con la evolución histórica, pasamos a los 90 y los 90 del siglo XX, pues aquí se descubren en las aguas residuales, especialmente las urbanas, pues la presencia de compuestos farmacéuticos o compuestos o productos del cuidado personal, pomadas, protectores de solares. Bueno, pues todos estos compuestos pues terminan en el agua residual y van a las plantas a lacedar. Y se ha comprobado que las lacedar pues no están diseñadas para poder eliminar estos compuestos, sino que estos compuestos pasan a través del tratamiento primario, el secundario, reduciéndose algo, ¿no? Y llegan al efluente del secundario, que es el que normalmente se manda al río, como ocurre, por ejemplo, aquí en Badajoz, y en muchos otros sitios. Claro, estos contaminantes, que se les llaman contaminantes de preocupación emergente, pues empezaron a descubrirse, en los años 90, y tienen como característica negativa que son disruptores del sistema endocrino. De las iniciales DSE, pues se refieren a eso, disruptores del sistema endocrino. El sistema endocrino, pues es el sistema que tenemos los seres vivos y que permite pues el desarrollo de una serie de reacciones bioquímicas que generan productos que pues mantienen los organismos que tenemos pues activos. Pero ¿qué pasa? Que estos fármacos, los productos farmacéuticos que se descubrieron entonces, pues tienen sus estructuras moleculares, son parecidas a algunos de estos compuestos que se generan en el sistema endocrino, y entonces, si están presentes en él, pues engañan al organismo. Y en lugar de hacer las reacciones que el organismo espera, se producen otras, y estas otras pues pueden dar lugar a hasta tumores, por ejemplo, ¿no? De ahí que estos compuestos sean potencialmente cancerígenos en algunos de ellos. Bien, estos compuestos pues hemos observado que reaccionan con el ozono de forma directa pues en gran medida. Es decir, una gran variedad de estos compuestos pues se pueden eliminar mediante ozono. Concretamente, pues estoy hablando de compuestos como los que se muestran aquí en esta diapositiva, como antiinflamatorios, estimulantes, antibióticos, betabloqueantes, etcétera, analgésicos. Bueno, y aquí estoy hablando, pues, por ejemplo, la cafeína es de los que más se detectan en las aguas residuales urbanas, en concentraciones de decenas de miligramos por litro, es el que más. Lo normal son, microgramos por litro. Lo normal son detectar concentraciones muy bajas de nanogramos por litro, pero claro, en esas concentraciones son en las que actúan en el sistema endocrino. De ahí que se llamen algunos de ellos disruptores o entorpecedores, ¿no?, del sistema endocrino. Aquí tenemos las estructuras moleculares de muchos de estos compuestos farmacéuticos que, debido al no al nivel de vida, sino a la esperanza de vida que ha aumentado, pues ha aumentado gracias a la toma de fármacos. La gente pues toma muchas medicinas, claro, pues para mantener a raya las enfermedades, para prolongar la vida, y claro, solamente una fracción pequeña de esas medicinas que se toman, una fracción de los principios activos, que son estos compuestos, es la que asimila el cuerpo. El resto va al agua residual. De ahí que se hayan detectado pues estas concentraciones importantes de estos compuestos. Pues bien, estos compuestos se eliminan con ozono de forma directa, y si no, por el radical hidroxilo, que se forma a partir de los procesos de oxidación avanzada. Bueno, ya para ir finalizando, pues simplemente hablar que actualmente lo que se trata es de estudiar un proceso que implique la luz del sol para activar bien la molécula de ozono, bien un catalizador que, unido a la presencia de ozono, pues me genere radicales hidroxilo. Y aquí tenemos un esquema de un CPC, es decir, de un colector parabólico compuesto, que es una serie de tubos por los que se hace circular el agua con los contaminantes. Está expuesto al sol sobre una plataforma, como vemos aquí, que tiene una inclinación igual a la latitud del lugar donde pues se lleva a cabo la experimentación. En concreto, en nuestro caso, son sobre los 40 grados de latitud. Esa es la inclinación, es el ángulo que estoy mostrando. Y aquí lo que se caracteriza es porque el tubo está sobre una plataforma parabólica, de doble parábola, que lo que hace es, pues, toda la radiación que llega sobre ella, pues se refleja y va hacia el tubo, es decir, hacia el agua.
concentra la radiación en el agua, pasa, mejor dicho, la radiación al agua, tanto la directa como la difusa. Bueno, pues en este tipo de reactores, como nosotros los llamamos, pues llevamos a cabo las experiencias y con ellas pues hemos observado pues la eliminación de compuestos farmacéuticos. Aquí tengo un ejemplo publicado en la revista Chemosphere de la eliminación de atenolol en una mezcla de otros compuestos. Aquí nada más que se muestro pues la eliminación del atenolol con el tiempo. Entonces, esto que estoy señalando aquí pues corresponde a estos procesos que tienen ozono. Entonces, este compuesto en concreto, que es un beta bloqueante que se utiliza para resolver problemas de la circulación sanguínea, bueno, pues se elimina, se ha encontrado en el agua residual y se elimina de ella pues rápidamente con el uso de ozono. Y vemos que pues, en una concentración muy elevada de 10 miligramos por litro, que esto es muy elevado, pues en cuestión de media hora pues lo hemos eliminado del agua. Si el proceso ya no tiene ozono, pues vemos que pues, ya se necesita más tiempo, ¿no? Como por ejemplo esto es utilizando el sol, en el equipo que hemos visto anteriormente. Si utilizamos solo el sol, pues no pasa nada. Y otra característica muy importante que he hablado anteriormente es la mineralización. Vemos que aquí siempre y cuando utilice ozono, este compuesto lo elimino. Pero ¿qué pasa? Se forman otros compuestos, es decir, hay materia orgánica en el agua y esto nosotros lo medimos con un parámetro que se llama el carbono orgánico total, o el TOC en inglés, de sus siglas en inglés, Total Organic Carbon. Entonces medimos la mineralización con el tiempo y vemos cómo cae. Es decir, la presencia de material orgánico presente disuelto en el agua, pues va cayendo. ¿Y cuánto más? Pues cuanto el proceso de oxidación avanzada que se utiliza es más potente. Y de los que se presentan aquí, el más potente es la combinación ozono-sol y un catalizador que en este caso era de dióxido de titanio. Bien, ya finalizo con esta otra diapositiva en la que muestro por otros equipos que estamos utilizando ahora, que son LEDs. En lugar de utilizar el sol o en lugar de utilizar lámparas de radiación ultravioleta, pues estamos utilizando LEDs, incluso LEDs que emiten en el visible, concretamente a 425 nanómetros. Y hemos observado que pues, nuevamente la combinación de ozono LED o ozono LED y catalizador pues, nos permite eliminar estos compuestos. Aquí tengo otro ejemplo de una mezcla de compuestos que son tratados con ozono solo, con ozono LED o bien con ozono LED y un catalizador, en este caso de dióxido de titanio y óxido de grafeno. Bueno, pues vemos cómo se va cambiando va disminuyendo la concentración de estos compuestos con el tiempo en una mezcla. Esto es una mezcla de ellos en un agua residual urbana. Lo que ocurre es que lo hemos puesto a una concentración de 10 miligramos por litro, que es muy superior a la que verdaderamente se encuentran. Porque claro, para poder estudiar el proceso de velocidad, pues necesitamos medirlos bien. Bueno, estos son resultados que ya se han publicado en una revista como es la que estoy indicando aquí abajo. Bueno, esto es el estado actual de la ciencia, ¿no? en lo que se refiere a procesos de oxidación fotocatalítica o de fotolítica utilizando ozono, y en esto estamos en el proyecto nacional pues que vamos a terminar y que vamos a seguir con otro. Y con esto pues doy por terminada mi charla. Bueno, espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Y bueno, pues aquí estoy para responder a alguna posible pregunta. Muchas gracias, Fernando. Bueno, pues ahora hay algunas preguntas aquí para Ana y voy a pasar a comentarlas. Si Ana está por ahí para que se conecte con voz. Hola, Ana, y imagen. Hola. Hola, aquí estoy. Bueno, sí, vale. Bueno, voy a empezar a leeros algunas de las preguntas. Estamos un poco ya justos de tiempo, pero bueno, como hemos empezado también tarde, no pasa nada. Vamos a estar como en 15 minutos a ver si las podemos responder. Bueno, nos comentan, ¿qué porcentaje de agua de riego procede actualmente de aguas regeneradas en cualquier ámbito geográfico? ¿El Segura, Murcia, España? No sé si lo puedes responder, Ana, o... A ver, yo a nivel de España entera no lo sé. Tengo en la cabeza los datos de la región de Murcia, pero también me consta que el caso de la región de Murcia es un caso excepcional, porque como la necesidad al final es lo que te mueve, pues como aquí tenemos tantísima necesidad de agua y la agricultura es un sector tan importante, pues sé que se ha fomentado muchísimo la reutilización. Los datos de Murcia, que también creo que había otra pregunta un poco relacionada, sí.
actualmente se están reutilizando el 98% de las aguas residuales que se generan. De ese 100%, de ese 98% que se está utilizando, si no me equivoco, el 95% se reutiliza en agricultura. De ese 98% que se reutiliza de las aguas residuales, el 95% es en agricultura. Sí, sabemos que, creo que hay una estimación de que más o menos la demanda de la zona de producción de Murcia está, creo que por unos 1000 hectómetros cúbicos al año. Podemos decir que el 10% del agua que se utiliza en agricultura en Murcia procede de aguas regeneradas. Es verdad que no todas las zonas agrícolas de Murcia tienen acceso a estas aguas regeneradas, porque generalmente se concentra el uso de estas aguas en las zonas productoras cercas de EDAs, de plantas depuradoras. Con lo cual, aproximadamente como media, digamos que un 10% de las aguas regeneradas que se producen están ahora mismo utilizándose, o sea, de todo el agua que se utiliza, por ejemplo, para la agricultura, un 10% viene de aguas regeneradas y se utiliza prácticamente el 98% de lo que se produce como aguas residuales. Del resto de España sé que las cifras son bastante menores, pero ya no te sé decir aproximadamente. Vale, también comenta por aquí Alejandro que dices, le gustaría saber en el estudio realizado en Murcia si el uso de esas aguas para riego se ha realizado a través de comunidades de regantes, canales de riego principalmente, y si en ese caso se discrimina la calidad final del agua en el caso de que se rieguen diferentes tipos de cultivos. Por otra parte, le gustaría saber si se han realizado ensayos para riego con otro tipo de aguas distintas a la SEDA. A ver, en este estudio concretamente, lo primero es que los operadores de las depuradoras de la región de Murcia tienen muy claro que en una gran proporción los agricultores de esta zona producen hortalizas de hoja, con lo cual su objetivo siempre es producir el agua de clase A, que es la que se permite utilizar para hortalizas de hoja que entra en contacto con el agua de riego. Eso para empezar. Es verdad que nosotros en este estudio hemos visto incluso que los principales problemas no los veíamos en la eficacia de los tratamientos de las depuradoras, sino en esos sistemas de distribución, cómo estaban gestionados y cómo estaban mantenidos. Porque no en todos los casos había un buen mantenimiento de esos canales de distribución o, pues bueno, podía haber contaminaciones cruzadas por animales o granjas que podían estar cerca. Es verdad que en este estudio lo que se utilizó fue pues, unas zonas productoras muy cercanas de las EDAs, con lo cual garantizábamos que la gran mayoría del agua que se utilizaba para riego iba a proceder de las depuradoras, ya con aguas tratadas, pero también es verdad que teníamos mezclas, ya que pues, aquí, como bien menciona este oyente, que era creo Alejandro, pues sí, el agua se cede a las comunidades de regantes y son las comunidades de regantes las que distribuyen ese agua. O sea que en este caso se incluyó, si no me equivoco, un embalse que pertenecía a una comunidad de regante y en algunos casos teníamos otro embalse intermedio procedente del agricultor o de ese embalse de la comunidad de regante ya iba al agricultor. Entonces, realmente ellos siempre tienen en la cabeza las exigencias para la clase A de agua, con lo cual no hay discriminaciones porque realmente no hay distintos usos en un principio de ese agua. Marina también nos pregunta que le gustaría saber hasta qué punto se está poniendo a punto en España la reutilización del agua, no solo en las zonas con investigación asociada, sino también de forma general. ¿Y cuál es el futuro más cercano para llegar a un uso totalmente general como una práctica habitual? No sé si Fernando quiere intervenir o intervengo yo primero y luego le doy la palabra. Si no, a ver, hay pues muchísimo interés, es uno de los objetivos tanto de la Comisión Europea como de los distintos gobiernos que han tenido España, de realmente fomentar la reutilización. El problema son las infraestructuras que necesitamos implementar y tener en todas las zonas. En aquellas zonas en las que es necesario por necesidad, o sea, imprescindible, como el caso de Almería o Murcia, es verdad que se han hecho más inversiones en ese campo, tenemos más depuradoras y tenemos mejores tecnologías en las depuradoras. Sí que se está haciendo y, por supuesto, por ejemplo, en la zona de Valencia también, en la zona de Cataluña también, pero
el llegar al 100% realmente hoy por hoy a mí me parece un poco utopía por el coste. Porque, por ejemplo, en zonas como Asturias o Galicia, en los que no tienen esa escasez de agua y no viven esa angustia de que puedo cultivar o no en función de que pueda tener o no agua regenerada disponible, pues no es una exigencia prioritaria. Entonces, las inversiones pues pueden ser, se dirigen a lo mejor a otras necesidades o carencias de esas zonas. Por lo cual hay mucho vertido a los ríos, hay mucho vertido a las aguas del mar, pero es verdad que hay un efecto de dilución que es importante. Entonces, es que va muy ligado a realmente aspectos muy geográficos, climatológicos, porque de cada zona va a tener sus prioridades. Si la prioridad es el agua, te aseguro que se mueven y se invierte y se avanza. Si hay agua en abundancia como en las zonas del norte, pues sí, por supuesto que hay interés y cada vez más la economía circular está en la mente de todos. Pero es verdad que las prioridades al final se van cambiando. También nos comentan, Pedro, la separación en origen de aguas pluviales de las aguas residuales urbanas facilitaría mucho la reutilización. ¿Se hace, no se hace? ¿Tan caro es? ¿No nos ahorraría costes en procesos posteriores? Yo creo que aquí se refieren un poco a los tanques de tormenta, si no me equivoco, ¿no? A que cuando tenemos mucha lluvia o lluvias torrenciales, el que podamos diferenciar qué agua puede ser vertida directamente porque viene de las lluvias y no debería de pasar por el alcantarillado, lo cual hace que colapsen las depuradoras y en algunos casos pues tienen que hacer alivios porque no son capaces de tratar el volumen que les llega. Me consta que ese tema es muy importante, que aquí la empresa pública Esamur se ha centrado mucho en los últimos 2 años, también por lo que hablábamos al principio entre nosotros, de ese aumento de las lluvias torrenciales y de los problemas que conlleva el colapso de las depuradoras, pero volvemos a lo mismo, es cuestión de inversión. Por supuesto que si tenemos ya los tanques de tormenta instalados en las depuradoras, es muy beneficioso y evitaría problemas de alivios, pero necesitan inversión, necesitan que se pongan esos tanques de tormenta en las zonas donde se necesitan. Para el profesor Beltrán, ahora hay otra pregunta de Alejandro. El tratamiento con ozono se está aplicando en plantas de tratamiento de aguas, pero es interesante esta tecnología, económicamente hablando, por ejemplo, utilizarla en las centrales frutícolas para la desinfección y reutilización del agua con el consecuente ahorro. Además, nos comenta que ha leído que el uso de la fotocatálisis, con óxido de titanio para este tipo de agua. ¿Qué opinión tiene en cuanto a la efectividad y qué opción es más interesante para la industria de la fruta? Muchas gracias. Bueno, a ver, en lo que se refiere a la industria hortofrutícola, pues yo no puedo decir mucho, ¿no? Porque no tengo datos sobre la misma. Lo que sí puedo hablar es del, digamos, el carácter, a ver, la capacidad, ¿no? de depuración que puede tener un proceso de oxidación avanzada que implique ozono. Bien con catalizador o sin catalizador, pero sí combinado, por ejemplo, con peróxido de hidrógeno, con la propia radiación ultravioleta. Lo del catalizador pues está ahora digamos, en la fase de investigación, porque el problema que tiene es que se utiliza catalizador en tamaño nanométrico. Y al ser de este tamaño, luego, claro, hay que separarlo del agua y ahí está el problema, ¿no? Porque eso requiere un coste adicional para la separación. Entonces, lo que se está investigando es, pues, saber cómo se puede depositar el dióxido de titanio en algún soporte para que ya tengamos tamaño de partícula mucho mayor y entonces, mediante una simple filtración, se pueda separar del agua. Pero, desde luego, la efectividad es muy importante para eliminar la presencia de compuestos orgánicos y también, por supuesto, para la desinfección, ¿eh? Porque ya si tenemos ozono, como he dicho antes, pues su carácter desinfectante es mayor que el de cualquier otro agente que se utilice. Claro, en las aguas residuales que puedan ser destinadas a una reutilización, pues ya no tendríamos el problema este de la cloración, ¿no? Que se tiene en las aguas potables, con lo cual, bueno, pues ahí sí la propia ozonización, con o sin presencia de otros agentes químicos de radiación, pues podría dar lugar a la eliminación a dejar el agua en condiciones para su reuso. Pero repito que la aplicación digamos, al agua de la agricultura, pues yo no tengo datos que pueda
Bueno, que pueda decir algo, ¿no? Pero bueno, se podrá estudiar, ¿no? Siempre se puede investigar, quiero decir. Sí, Podéis, claro. claro. Sí, yo quería ya para terminar comentar unas cositas que no ya en plan más de divulgación general y de interés, porque ahora en la prensa pues se habla de ozono, se habla del COVID y bueno, quería no sé si tienes alguna opinión al respecto. El ozono puede acabar con el coronavirus, ha sido uno de los agentes más publicitados y puestos en duda desde el inicio con el confinamiento. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Es efectivo? ¿Tenemos que tener muchas precauciones? ¿Es peligroso? ¿En concentración, en espacios cerrados? Claro, pero claro, estamos hablando de en qué medio se va a aplicar el ozono. Si el medio es el acuoso, pues seguro que ese virus, como muchos otros, pues se elimina con la aplicación de ozono. Si es en el aire, ahí ya no tengo yo, digamos, datos de que haya estudios que hablen de pues niveles de concentración que hay que aplicar. A ver, espacios, volúmenes de espacios donde se aplique, y eso, pero lo que sí es una cosa segura, que si se va a aplicar, pues la persona que la aplique tiene que estar protegida, no puede estar en digamos, en una zona, en una habitación en donde se haya detectado pues el virus en el aire, digamos, ¿no? Pues no puede estar presente cuando se está ozonizando esa habitación, porque es que es tóxico. Entonces, no puede estar, bueno, antes lo dije, ¿no? Lo de no poder estar una persona más de un determinado tiempo a una determinada concentración de ozono. Lo bueno que tiene el ozono también es que como se le detecta muy fácilmente, es decir, el olfato humano detecta ozono a una concentración de 0,1 miligramos por litro. Con lo cual, bueno, pues si tenemos una atmósfera de ozono donde se esté aplicando, pues el que esté allí pues se va a dar cuenta. Si no tiene protección, se va a dar cuenta enseguida de que tiene que salir de allí, porque lo va a oler. Pero vamos, que en una aplicación directa, pues eso, pues yo creo que hay que hacer estudios previos para ver los niveles de concentración que hay que aplicar, ¿no? En el aire, me estoy refiriendo en el aire. Vale. Y para terminar ya la última pregunta para Ana, también relacionada con el COVID-19, es otra pregunta que también suscita interés. Si hay riesgo de contagio del COVID-19 en el agua de las playas, de las piscinas, o con el distanciamiento social nos protegemos. ¿Es suficiente? Participamos en la elaboración de un informe por parte del CSIC, en el que creo que éramos 6 investigadores que se ponían un poco las pautas de los conocimientos que teníamos actualmente y lo que se había publicado, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que por lo que sabemos del coronavirus, que es muy lábil, es un virus de los que más sensibles a cualquier agente extraño, como puede ser algún desinfectante o alguna condición climatológica adversa, con lo cual se espera que su permanencia en aguas, por ejemplo, de aguas saladas o, por supuesto, en aguas cloradas va a ser prácticamente de milésimas de segundo. Comparado con otros virus como los entéricos, como los norovirus, son muchísimo más sensibles. Con lo cual, los estudios que había con coronavirus muy similares decían que las concentraciones de sal que había en el agua del mar posiblemente reducían en gran medida las probabilidades de que estuviera infeccioso. Podíamos encontrar material genético, pero no el virus infeccioso. Lo mismo nos ocurre con las piscinas. Si nosotros tenemos una concentración de cloro residual suficiente, que puede ser 1 o 2 ppm de cloro libre, esa concentración de cloro libre residual nos va a garantizar que el virus se va a eliminar casi instantáneamente. Lo único que poníamos un poco de pero era si había aguas dulces, como una poza en la que fuese pues, visitada por muchísima población, pues a lo mejor podía haber una concentración un poco más elevada que pudiera ser peligrosa. Pero se recalcaba mucho durante todo el informe de que la principal vía de contaminación en playas, piscinas y ríos va a ser la proximidad, la aglomeración de personas, porque la vía de contaminación es de persona a persona. Entonces, pues eso, tendremos que morir en las mascarillas, en la distancia mantener la distancia de seguridad que tenemos ahora y precavidos. No nos ha abandonado y no queremos que esté aquí para quedarse, pero de momento está con nosotros.
Bueno, pues yo creo que ya vamos a dar por terminado. Daros de nuevo las gracias. Creo que nos habéis ilustrado, nos habéis dado unas clases magistrales estupendas. Ya nos han pedido la charla grabada, algunos de los asistentes, y bueno, o terminamos el ciclo. Todas las grabaciones, como he dicho ahí en el chat, van a estar disponibles en breve. Intentaremos subirlas a nuestra web para que la gente que se lo haya perdido pues tenga oportunidad de volver a escuchar todo esto. Y muchas gracias a los que nos habéis hecho preguntas. No sé si me he dejado alguna. Hay una Sí, hay un par de última. ellas más, mira. Sí, vale, pues si las quieres lanzar. Pues mira, Ignacio Alonso pregunta a Ana Allende si el nuevo reglamento contempla el tratamiento de agua en los puntos terminales de riego o solo hay que cumplir los parámetros de salida de las edades. Es una buena pregunta. Ha habido mucha polémica con el punto de cumplimiento de la nueva regulación de las aguas regeneradas. En principio se asume que el punto de cumplimiento va a ser a la salida de las depuradoras, es decir, esos parámetros van a tener que cumplirse cuando el agua es cedida del operador al distribuidor o al el que gestiona en el siguiente paso, pero está muy claro que hay que hacer una gestión de riesgos, es decir, cualquier sistema o proyecto de reutilización que ahora mismo se quiera implementar y que siga la nueva regulación debe llevar un sistema de gestión de riesgos. Debemos de saber qué le pasa al agua cuando el operador la cede, quién es el siguiente eslabón de la cadena y cuál va a ser el uso. Esto quiere decir que tenemos que analizar todos los actores que van a participar en ese sistema de regeneración, utilización o distribución y luego utilización. Si ese sistema se ve que en la distribución o en el momento del que lo utiliza hay un riesgo, se debe de poner las medidas preventivas necesarias para evitar ese riesgo. Lo cual quiere decir que si el agricultor hace una mala práctica y está conservando o guardando el agua o almacenando el agua de una forma incorrecta que dé lugar a que haya una contaminación que no había previamente por el operador, tiene que poner las medidas necesarias para evitar esa contaminación. Entonces, es muy importante porque ahora mismo esta regulación nos da una visión muy global de todo el sistema de reutilización. No solo nos centramos en qué pasa cuando la producimos, sino cuando la distribuimos y cuando la utilizamos. Lo cual, pues creemos que es realmente el camino por donde ir para que esto no caiga sobre los mismos actores y que todos sepan cuál es su función en esta cadena, ¿no? Claro, tiene su lógica que haga el circuito completo. Gracias, Ana. Y para Fernando, la última pregunta de Mónica Cubero. Ella quiere saber si el agua tratada con ozono puede servir como desinfectante pues, para superficies tipo mesa o silla. ¿Cómo? No he entendido, no sí, te he oído ella bien. quiere saber, no te preocupes, ella quiere saber si el agua tratada con ozono puede servir como desinfectante para superficies tipo mesas, sillas. Bueno, es algo dudoso, ¿no? Porque como he dicho antes, el ozono es un compuesto que reacciona muy rápidamente y entonces su tiempo de vida en una determinada agua, hombre, bien, es verdad que depende del pH del agua, de la temperatura que tiene, pero va a ser cuestión de pocos instantes, es decir, tener agua ozonizada pues implica que la presencia de ozono en ese agua pues no va a durar mucho. Entonces, si es tener esa agua ozonizada, que además tienes que tener, que el problema que tiene el ozono también es que hay que sintetizarlo. Es decir, no se trata de un gas como el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, el helio, que se envasan en botellas y donde se requiera, pues se compra la botella y bueno, pues ahí se aplica el gas, ¿no? El ozono no. El ozono tienes que tener un ozonizador, un generador de ozono que esté alimentado por aire o por oxígeno puro y ahí es donde en ese generador pues va a producirte ozono, que eso sí, lo puedes llevar a un tanque con agua, ¿no? Y disolverlo en el agua y tener el agua ozonizada, pero necesitas un ozonizador, un generador de ozono, que los hay de diferentes tamaños, de diferentes precios, etcétera, ¿no? Bien, y una vez que tienes ya eso y tienes el agua ozonizada, bueno, pues tienes que utilizarla cuanto antes, pues mejor, porque si no el ozono es que desaparece, reacciona. Si está el ozono presente, pues sí que va a tener propiedades desinfectantes allí donde se aplique. Muy bien, pues muchas gracias, no hay más preguntas. Ya creo que hemos contestado todo, hemos superado el tiempo, hemos visto el interés que ha despertado todo y daros las gracias una vez más y gracias a todos los asistentes que habéis aguantado como campeones. Muchas gracias. Vamos a dar por terminado. Vale, gracias. Gracias. Hasta luego a todos. Bye. Adiós.